Hola a todos y bienvenidos a Tu Palabra Me Levanta. Hoy nos sumergimos en el capítulo 3 de Génesis, uno de los pasajes más cruciales y a menudo mal interpretados de toda la Escritura. Si bien los capítulos 1 y 2 nos mostraron la creación perfecta de Dios, este nos confronta con la trágica historia de la caída de la humanidad. Para muchos, el pecado es simplemente una lista de reglas rotas, una falta moral o un error menor. Sin embargo, la Biblia nos muestra que su naturaleza es mucho más profunda y devastadora. En este video vamos a explorar cómo el pecado no comenzó con el acto de desobediencia, sino con una sutil y venenosa duda, sembrada en el corazón sobre la palabra y la bondad de Dios. Analizaremos en detalle los versos 1 al 7 de Génesis 3, desentrañando la astucia de la serpiente, el proceso gradual de la tentación y el terrible momento en que Adán y Eva cedieron. Si estás listo para entender la raíz del pecado, por qué es tan destructivo y cómo esta historia es fundamental para entender nuestra fe, quédate con nosotros. Que la palabra de Dios nos ilumine en esta importante y a veces dolorosa verdad. El primer punto para entender el pecado es reconocer que su origen no es el acto en sí mismo, sino la duda. Génesis 3, verso 1 nos dice: empero, la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La astucia de la serpiente no reside en una mentira directa, sino en una pregunta retórica, una pregunta que siembra la semilla de la duda y el descontento. Ella no le dice a Eva: Dios mintió, sino que le pregunta: ¿realmente dijo eso Dios? Este es un ataque sutil al corazón de la relación entre Dios y el hombre. La serpiente cuestiona la claridad de la palabra de Dios y, por extensión, su bondad. Es como si le estuviera diciendo a Eva: ¿por qué un Dios bueno te privaría de algo tan maravilloso y atractivo? Tal vez te está ocultando algo que es bueno para ti. En nuestras vidas, el pecado también comienza así. No empezamos con un acto de desobediencia, sino con una pequeña duda sobre si los mandamientos de Dios son realmente para nuestro bienestar. Cuestionamos si Dios es verdaderamente bueno y si podemos confiar plenamente en su juicio, especialmente cuando nos pide que nos abstengamos de algo que parece atractivo y deseable. El verdadero peligro no es el fruto prohibido en sí mismo, sino la desconfianza que se cultiva en el corazón. Cuando dudamos de la bondad de Dios, ya hemos dado el primer paso hacia la desobediencia y la traición. La tentación, por lo tanto, es un ataque al carácter de Dios y a nuestra confianza en Él. La segunda lección de este pasaje es el proceso de la tentación y cómo nos lleva de la duda al deseo. En los versos 2 al 6 vemos una progresión gradual y peligrosa. Eva, en su respuesta a la serpiente, ya había distorsionado el mandamiento de Dios, añadiendo que no podían tocar el árbol, algo que Dios nunca había dicho. Esto demuestra que la palabra de Dios ya se había corrompido en su mente y que la duda había ganado terreno. Entonces, la serpiente ataca con una mentira directa y seductora: a no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación ofrece una promesa falsa en la autonomía total. La serpiente prometió sabiduría, divinidad y un conocimiento que apeló directamente al deseo humano de ser independiente de Dios. El pecado es en su esencia el deseo de ser nuestro propio Dios, de decidir por nosotros mismos qué es el bien y qué es el mal, sin la guía de nuestro Creador. Vemos cómo el deseo se vuelve tan fuerte que anula la advertencia de Dios a Eva. Ve que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, agradable a los ojos, deseo de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. El pecado siempre se presenta como una promesa de algo mejor, pero siempre nos deja con menos de lo que teníamos. La verdadera libertad no está en la desobediencia, sino en la obediencia confiada a aquel que nos creó. La tercera lección es la naturaleza de la desobediencia como la ruptura de una relación de confianza. Adán y Eva no solo comieron del fruto prohibido. En su acción, rechazaron la autoridad y la bondad de Dios. Este acto no fue un simple error, sino una rebelión, y las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras, como vemos en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente les había prometido que serían como Dios, pero la realidad fue que sus ojos se abrieron a la vergüenza, a la vulnerabilidad y a la culpa. El pecado siempre miente. Promete libertad, pero nos trae esclavitud. Promete conocimiento,
pero nos trae ceguera espiritual. La vergüenza que sintieron fue el primer síntoma de la muerte espiritual. El pecado rompió la comunión perfecta que tenían con Dios y también rompió la armonía entre ellos. El acto de cubrirse con hojas de higuera es un símbolo de nuestro intento desesperado por cubrir nuestra culpa con nuestros propios medios. En lugar de buscar la cobertura y la gracia de Dios, nos muestra que el primer instinto del ser humano caído es esconderse de Dios y de los demás, un instinto que todavía vemos en nuestras vidas hoy. La desobediencia nos separa de la fuente de la vida y nos deja expuestos en nuestra propia debilidad y vergüenza. Finalmente, esta historia nos da una visión profunda de la interconexión del pecado. Aunque el pecado es una decisión personal, sus consecuencias son universales. La desobediencia de Adán y Eva no solo corrompió su propia naturaleza, sino que introdujo el pecado y la muerte en el mundo. El pecado rompió la armonía de la creación y la relación perfecta que había con el Creador. Es por esto que esta historia no es solo un relato de un jardín, sino la base de la teología cristiana. Nos muestra por qué necesitamos un Salvador. La historia de Génesis 3 no es una crítica a la humanidad, sino un diagnóstico de nuestro problema. Nos enseña que la solución a nuestro pecado no puede ser encontrada en hojas de higuera, en excusas o en nuestros propios esfuerzos. La solución debe venir de Dios, aunque nos puede brindar un panorama más amplio con todo su poder. El pecado nos ha separado de Él y solo Él puede restaurar esa relación. Esta verdad nos prepara para la gran historia de la redención, que veremos más adelante, donde Dios, en su gran amor, nos provee de una cobertura que no está hecha por manos humanas, sino por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. A través de Él podemos ser reconciliados con Dios y liberados de la vergüenza y el poder del pecado. Él es la única respuesta a la desesperación que el pecado trajo a la humanidad. En conclusión, el pecado no es un simple error, sino una profunda traición a la bondad y a la autoridad de Dios. Comienza con la duda, se alimenta del deseo y termina en la vergüenza, la culpa y la separación. Génesis 3 nos da la raíz del problema para que podamos entender la necesidad de la solución. Espero que este video te haya dado una nueva perspectiva sobre la naturaleza del pecado y te haya animado a confiar plenamente en la palabra y en el carácter de Dios. Ansí, este mensaje te levantó el espíritu. Por favor, dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario contándome qué te pareció. Nos vemos en el próximo video de Tu Palabra Me Levanta. Si tienes alguna pregunta, si este contenido te dejó alguna enseñanza o si quieres dar tu opinión, escríbenos en los comentarios para tener varios puntos de vista o dar respuesta a las inquietudes. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus hogares. Que la fe del Señor los guarde a cada uno.